Buenas noches y bienvenidos a un capítulo más del podcast de Salud Financiera. Soy Jorge Benavides y es un placer estar con ustedes de nuevo. Hoy tengo una invitada pero muy especial. Tenía intenciones de invitarla desde hace mucho tiempo, pero ya se nos hizo. Y es una de las caras más conocidas de la televisión nacional e internacional porque la veíamos muy frecuentemente en CNN durante muchos años. Glenda, un placer de tenerte acá. Jorge, muchas gracias por invitarme y por supuesto saludar aquí a todos los que están con nosotros. Siempre súper agradecida por tanto cariño y tanto apoyo. Aquí feliz en este programa que tiene tanto pegue, ¿no? Eso dicen por la sabana. Glenda, una pregunta nada más te voy a hacer. Todos tenemos un economista por dentro. ¿Cómo es el tuyo? Tiene distintas facetas. Yo creo que por un lado está el economista responsable que se formó en un hogar donde nos enseñaron la austeridad y yo creo que eso tiene mucho que ver, ¿verdad? 7 hermanos, yo soy la mayor, entonces claro, todo era, cada gasto que se hace se repasa y esa mentalidad se mantiene, ¿verdad? Okay. De hecho, aquí contando todo tipo de infidencias, recuerdo cuando me casé y Manuel es todo lo contrario, digamos, de los dos, yo soy la que cuido más, él es hiper ordenado, mi esposo es muy ordenado con las finanzas, yo no soy ordenada, pero yo soy la contraloría de la casa. Ajá. ¿Verdad? Entonces, recuerdo cuando nos casamos, entonces siempre ese ajuste inicial del matrimonio. Íbamos al supermercado y él escogía lo más caro y yo lo devolvía, ¿verdad? Pero ¿por qué compras esto que es más caro? Entonces uno ahí va haciendo los ajustes. ¿Pero cómo es eso? Si eres el ordenado. Es el ordenado, ajá, pero es el ordenado en cuanto a... Es más, esta semana, estando aquí en Costa Rica, decidí revisar archivos que tenían 30 años de todos los recibos telefónicos, de todos los gastos, los tenía él en archivos así, un orden, ¿verdad? Es ingeniero, Manuel es ingeniero. Es más, debería estar aquí sentadito, Manuel, porque él es el financiero de la familia. Sin embargo, entonces ahí hubo diferencias hasta que llegamos a un acuerdo. Él me dice, estoy gastando más, mejor anda sola vos. Okay. Digamos, esa es la economista, como decís, el economista que llevamos dentro, de cuidar mucho los gastos, no así, y por eso más bien yo pensando en tu invitación y en tu programa, yo más bien quisiera revertir, porque yo tengo muchas cosas que preguntarte como experto, que yo creo que les pasa también a otros emprendedores como yo y a otras mujeres, ¿no? ¿Por qué eso de dejar las finanzas en manos de uno de los dos de la pareja, ¿no? Bueno, como decía, mi esposo es el más ordenado, él tiene los reportes, etcétera, pero uno también, y en esa fase estoy ahora, de aprender. ¿Por dónde me recomendás comenzar para manejar los números? Por ejemplo, yo tengo una pequeña empresa, bueno, hay que elegir una persona, que ya tenemos una, pero ¿cuál es la mejor manera de elegir un contador o una contadora? ¿Cuál es el criterio, verdad, que tenemos que tener para elegir? Yo te quiero preguntar a vos, porque yo sé que muchos dicen, a mí me pasa lo mismo, yo necesito un contador, una contadora, ¿y qué hago? Pero eso va de la mano con el objetivo que usted tenga dentro de su empresa o los objetivos. Ajá. Porque el contador es como un traje a la medida, va a ser una extensión suya dentro del negocio. Entonces usted dice, no, yo hice un negocio porque tengo unas metas a futuro, a largo plazo. Entonces voy a ser muy austera con los gastos, voy a ser muy exigente con el ahorro. Entonces el contador tiene que amoldarse a ese plan que usted tiene y ayudarla a hacerlo. Es una extensión suya. Pero ahora yo le devuelvo la pregunta. Ok, vos decís, soy muy disciplinada, lo que me estás dando a entender, dentro de mis finanzas. O sea, si tengo ¿yo? La contralora es disciplinada, ¿no? Tiene que ser más disciplinada, le falta conocimiento, okay, le falta capacitación, ajá, como muchos de ustedes, ¿verdad? Pero entonces, ¿disciplinado no? Sí. No. No. No, pero quiero serlo. Listo.
¿De dónde viene Glenda? ¿Cómo fue tu hogar? Porque tengo siempre, digamos, la gente me dice, yo ahorro porque mis papás me enseñaron a ahorrar. De hecho, una alcancía de barro o me decían, me daban una mesada y yo tenía de presupuestar esa mesada de sábado a sábado que me volvían a dar. ¿Cómo fue la infancia? O sea, ¿cómo fue tus costumbres desde niña financieras? Porque desde pequeño nos enseñan. Qué buena pregunta. Muchas gracias. Bueno, a nosotros, como decía antes, como somos 7, pues es más difícil. Mi papá, dentista, un solo ingreso. Sin embargo, también él se preocupaba mucho y yo creo que eso es parte de la formación, no por hacer dinero, ¿verdad? Él, digamos, esa no ha sido su meta principal en la vida, sino, digamos, por ganar lo suficiente, tener ingresitos que muchas veces se veían en un desafío para podernos dar buena educación, que eso, digamos, fue su principal objetivo, también darnos, pero también para compartir con nosotros, ¿verdad? Claro, llegó un momento en que ya los 7 hijos tenía 3 trabajos. Tenía su oficina, estaba en el hospital de niños y también en la Universidad de Costa Rica como profesor, ¿verdad? Entonces, pero también nos enseñó que en la vida no todo es hacer dinero, ni todo es preocuparse tanto por las finanzas, aunque este programa se trata de eso. Pero parte del bienestar está en tu salud mental, ¿no? Entonces, qué sé yo, él sacaba a veces un ratito para llevarnos a nuestras clases de natación o para compartir conmigo, y de ahí nace mucho mi amor por el periodismo y por todo lo que es televisión y radiofusión, porque yo iba con él pequeñita, de 8, 9, 10 años a las reuniones de radioaficionados, por ejemplo. Entonces, volviendo al tema de la economía, nos enseñaron que si vos querés algo, tenés que buscar los ingresos para conseguirlo. Y eso fue maravilloso, ¿verdad? Porque a veces los padres tendemos a pensar que les tenemos que dar todo a nuestros hijos si tenemos los recursos. Y no, lo que hay que es enseñarles, ¿no? Yo no quiero que pase lo que yo pasé. ¿Qué pasaste? No, eso es lo que dicen los papás ahora. Yo no quiero que él... Exacto. Y yo no sé si qué tan bueno es la frase o qué tan conveniente, porque que estamos creando en este momento. Digamos, hay cosas que uno ve, y por ejemplo, chiquitos de 13, 14 años que son chiquitos, o sea, son chiquitos, en un centro comercial con un adicional de la tarjeta de crédito del papá. Y uno dice, están comprando y no tienen una noción de qué es el gasto. Sí. Y a nosotros nos enseñaron, porque al igual que a vos, a mí también me enseñaron a ganarme las cosas. Exacto. No venían del cielo solamente caía la lluvia. Entonces, te lo pregunto porque vos estás acostumbrada a las cámaras, a las luces. Y he sentido que el ambiente primero la gente piensa que no tienen problemas. Y segundo, hay veces que la luz y las cámaras se engañan. Y uno pierde el norte. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, yo creo que nosotros somos muy aterrizados en ese sentido, ¿verdad? Al menos en mi familia, qué sé yo, claro, sigo viviendo en Atlanta, entonces a veces, bueno, compremos otro automóvil mejor, más del año. Y yo digo, no, mi carrito todavía está funcionando bien. Yo no pienso que... Y es que ese mundo de, digamos, en Estados Unidos, de tanto consumo, ¿verdad? Entonces estaba diciendo, bueno, yo quiero otro carro y porque me lo merezco, está bien, de vez en cuando, ¿por qué no? Tampoco pero si tu automóvil está funcionando bien y cumple, tiene dirección hidráulica y aire acondicionado y calefacción, que para mí eso es lo que se necesita, ¿por qué tengo que hacer un gasto innecesario en otro por darme el lujo? Si mi teléfono celular, ¿verdad?, está cumpliendo con las funciones, yo ahora, para que sí tome la decisión, soy sincera, de comprar el último, cosa que casi nunca hago, yo reviso, ¿por qué lo estoy comprando? Yo me hago un autoexamen, estoy comprando eso porque todo el mundo dice que qué maravilla y quiero estar en... No, yo me resisto, trato, ¿verdad?, de resistirme y analizar por qué estoy adquiriendo esto. En el caso mío, tomé la decisión porque el teléfono para mí es una herramienta por mi trabajo. Entonces dije yo, bueno, llego a diciembre o antes de diciembre que sacan el iPhone 13,
Y resulta que unas colas y una demanda terrible, y me encuentro yo ahí en la tienda haciendo lo mismo. Y digo yo, me volví a ver y digo, Glenda, por favor, ¿qué haces aquí? O sea, diciendo que no hay, bueno, porque no había, y que tengo que esperarme, y que entonces solo de este color y todo. No, hasta luego, ¿verdad? Yo no voy a entrar no es para tanto. Entonces, a veces no analizamos las cosas que tenemos y cómo le podemos dar valor. Me lo ha mostrado también, por ejemplo, en un closet, ¿verdad? Uno dice, bueno, tengo que comprar ropa y más ropa y más ropa. Uno mismo que estaba, digamos, cuando estaba en CNN, que ocupaba bastante para todos los días, necesitaba el vestuario. Pero bueno, llega una persona que es especialista en eso y me dice, pero combina esto con esto y esto con esto. Y resulta que tenés una gran cantidad de posibilidades sin volverlas. Entonces aquí hay dos aspectos que destacar. Uno, el que acabamos de decir, de las posibilidades que hay en lo que ya tenés. Y la otra, que uno no es experto en todo, ¿verdad? Y es la maravilla de contar a veces con esas asesorías, como la asesoría financiera que ahora necesito. Pregunte siempre, pregunte. Y preguntar no es pecado, ¿cierto? Exacto. No es pecado, pero la gente le da vergüenza. La gente prefiere ir y estar en un problema en la corte, pero no quiso preguntarle al abogado antes. No quiso preguntarle al economista antes, ya cuando está perdiendo absolutamente todo. El tico tiene esa maña. El tico va donde el médico cuando está en etapa terminal. El tico va donde el abogado ya cuando tiene pie y medio en la cárcel. El tico va donde un economista, un asesor financiero, cuando ya tiene el remate de su propiedad o ya cerró el negocio prácticamente, o está a horas de cerrarlo. Y hay veces, o no, hay veces no. Siempre es más barato pagar una consulta que pagar honorarios por un caso. Siempre es mejor pagarle a un médico 50, 60 mil colones de una consulta privada a no pagar un tratamiento ya mucho más complejo y que va a ser de millones. Pero es una mala costumbre que tiene el costarricense en general y que debemos de ir erradicando. Y ahí es donde yo digo que también los medios de comunicación deberían de cooperar más en informar más. Sobre eso. Sobre estas cosas. Claro, ¿verdad? claro. Y la obligación también de bancos de decirle a las personas cómo tiene que utilizar una tarjeta, que no solo por venderla, o el doctor que sale hablando de un padecimiento en lugar de salir hablando de cómo prevenir ese padecimiento. Es que siempre llegamos tarde. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, ese primer trabajo remunerado que fue a los 14 años, ¿verdad? Que eso... Y los que tienen hijos, niños o ustedes jóvenes que están con nosotros sabrán lo bonito que es para una persona tener un ingreso, ¿verdad? Sí. Aunque no que sus papás se lo den todo, sino decir, ay, yo me gané esto, ¿verdad? Y con esto me voy a comprar lo que yo quiero o lo que yo necesito, o colaborar en mi casa, porque la están pasando mal, ¿no? Porque hoy en día se trata de eso. Es tomar ¿no? conciencia. Exacto, tomar conciencia, darle ese valor y bueno, también los gastos que uno tiene, ¿verdad? Y aprender a no gastar más de lo que uno gana. Eso. Hay algo que también detesto y son las deudas, ¿verdad? Eso me encanta. Detesto y entonces esto de las tarjetas de crédito que acabas de mencionar, hay que tener tanto cuidado porque a veces perdemos la noción y, por ejemplo, yo te pregunto, ¿cuántas tarjetas a veces son necesarias, ¿no? Para hacer cierto tipo de transacciones, pero ¿cuántas tarjetas es necesario tener? Las que usted pueda pagar, sin necesidad de endeudarse para pagarlas. Como usted dice, yo le digo a la gente, una tarjeta de crédito, si usted es una persona súper ordenada que la va a pagar puntualmente y no pagar intereses, úsela sin ningún problema. Pero si usted tiene un indicio de desorden en su vida, mejor no lo haga, mejor gaste lo que usted tiene. Listo, usted gana 1 millón de colones, gasta 1 millón, no se endeude con una tarjeta de crédito. El problema de la tarjeta es el desorden. El problema de la tarjeta de crédito es cuando vamos a un mall y nos dicen oferta. Y entonces, aunque no lo ocupemos, usted se justifica y dice, yo estaba baratísimo. Lo compré porque estaba, pero usted no lo ocupaba. Me gustó mucho ahora algo que dijiste porque lo relacioné con algo que nosotros decimos siempre. Cuando usted va a comprar, usted es necesidad o deseo. En el ejemplo del carro. Analizar. ¿Okay? Entonces, o el caso del teléfono. ¿Lo necesito o lo deseo? Son cosas distintas. Si usted realmente lo necesita, entonces cómprelo.
Por ejemplo, en tu caso, un celular significa una herramienta de trabajo. Exacto. Está ligada a las noticias, está ligada a lo que vos haces y por supuesto que lo tenés ahí, es una herramienta de trabajo. Pero ¿qué necesidad tiene una persona de comprarse un iPhone 13 si lo único que va a hacer es tomarse fotos y meterse en redes sociales? Tiene un teléfono carísimo que no lo va a utilizar de la mejor manera. Claro. Entonces hay que buscar un teléfono que se adapte a esa necesidad. Por Analizar el costo. cómo es el estilo de vida de uno. Igual que con el carro. Igual que con el carro. ¿Qué necesito yo? O sea, ¿qué me va a dar ese carro? Yo veo gente que va a una expo de carros, por ejemplo, y es una pareja y salen con un carro de 7 pasajeros. ¿Para qué un carro de 7 si son 2? Claro, están muy bonitos. Pero ahora yo te tengo otra pregunta como especialista y justamente este año que está comenzando yo dije, bueno, hay muchas aplicaciones para tener orden en los gastos diarios, ¿no? No sé si quieres recomendar alguna, pero ¿cuál es tu recomendación para facturación hoy en día? ¿Qué es lo mejor? Pedir la impresa, que llegue al correo y ingrese directamente a la aplicación. ¿Cómo es esa contabilidad que diariamente nosotros, tanto en nuestros gastos personales como en los gastos de nuestras profesiones o nuestras pequeñas empresas, nuestras empresas, tenemos que reportar, almacenar, archivar? ¿Cuál es la mejor manera? Mira, hoy en día, con la facturación electrónica ahora en Costa Rica prácticamente todo es automático, todo va a llegar al sistema y todo se va a subir. Listo. Simplemente lo mejor es dar la indicación. Pero yo no cambio el cuaderno. Ok. Yo, digamos, este año fui y me compré una agenda de hoja completa y tengo la costumbre de que todo lo anoto ahí. Yo todo lo anoto. Paso todo el día anotando cosas. Ah, sí, o sea, digamos, esta limonada te costó tanto, limonada de hoy. Pagué en el restaurante Aguizotes hoy tanto y listo. ¡Ay, qué dicha! Yo pensaba hacer lo mismo. No, es que es así. Es que la única forma de caer en la realidad, porque mentira que uno hable de la aplicación del teléfono todos los días. Como cae automático la aplicación, entonces ya uno se desentendió de eso. Pero si uno quiere ver la realidad, ahí está el cuadernito. Ahí el cuadernito no miente. Siempre y cuando usted sea una persona que no se mienta a sí mismo. Claro. Porque hay una cuestión que se llama, nosotros le llamamos infidelidad financiera, que son los gastos que uno no le dice a la pareja en el hogar o a los hijos y que simple y sencillamente uno tiene ahí y calladito. Cuando llegó pandemia y empezaron a llegar los cobros, ¿verdad? Entonces ahí vimos el resultado. La gran mayoría de divorcios en Costa Rica son por problemas financieros, no es por infidelidad. Ahí está registrado. ¿Y qué pasó? Yo hoy hago el presupuesto, entonces ingresos, gastos, pongo lo que tengo ingresos, pero los gastos empiezo a ocultar algunos. Entonces así no se vale. Ah, bueno, porque la libreta es compartida en la familia, eso está genial. Eso sí. ¿Cuáles son, o sea, vos recomendás o que al final del día, cuáles fueron tus gastos, estos fueron los míos y ponerlos todos en la libreta? Es un equipo. Eso me parece genial y eso es lo que yo quiero hacer. Equipo. Manuel, ¿escuchaste? No, mentira, él es el más ordenado. Yo soy la que no, pero lo de la libretita me gusta. Eso es lo que yo quiero hacer. Sí, yo lo recomiendo porque yo lo hago. Entonces yo sí soy consciente cuando empiezo a ver la libreta de lo que estoy gastando, lo que hice y lo que no debía de hacer. Eso lo estoy viendo todos los días de mi vida. O sea, en la computadora y es la libreta donde va. Y ahí también ves si eso se ajustó al presupuesto semanal y mensual que tenés. Obviamente. Es decir, si tenés tal presupuesto para gasolina, tanto presupuesto para ir a comerse alguito y te pasaste el presupuesto. Lo primero que tiene que haber en ese presupuesto es el ahorro. Exacto. Un presupuesto sin ahorro primero no sirve de nada. Y el ahorro con un objetivo. Nadie ahorra por ahorrar. El ahorro es como ir al gimnasio. O sea, usted va al gimnasio no porque quiera hacer ejercicio. Usted prácticamente el 90% de las personas van porque las mandaron. Aquí viene la pregunta, Jorge. Ese ahorro, que totalmente de acuerdo, por supuesto, ¿dónde debe colocarse hoy en día? Es decir, el ahorrito llega el ingreso, de ahí tomo, digamos, el 10%, pero ¿a dónde lo coloco? ¿A dónde lo pongo? ¿Abro una cuenta? ¿Lo pongo debajo del colchón?
Me encanta, hay bancos que tienen cuentas de objetivos. Es que lo bonito del ahorro es que usted le ponga nombre y apellido. Viaje de fin de año. Y usted abrió la cuenta y usted empezó. Lo bonito de esto es crear el hábito, que es lo que más cuesta. Como te decía, es como ir al gimnasio. Los 3 primeros meses uno en el gimnasio quiere morirse. Ya después de 3 meses que usted le agarró el gusto, ya usted no va al gimnasio un día y ya se siente mal, porque ya lo volvió parte suya. Cuando usted empieza a ahorrar y usted ve que usted hizo el viaje y no se endeudó, qué bien se siente. O que se te descompuso o que tienes que hacer reparaciones en tu casa y ahí tenés el dinero, ¿no? Porque siempre hay imprevistos terribles. Pero bajarse del avión y decir, pagué el viaje completo y no de un 5 la tarjeta de crédito, es lo más gratificante que puede haber en la vida. Sí. Llegar y para usted que me está viendo, si usted quiere una operación estética y pagarla con un ahorro sin tener que hacer mini cuota ni nada de eso, se siente. Entonces usted dice, si lo hice una vez, lo puedo seguir haciendo. Claro. Entonces ya pasé de un 10 a un 15% de mi ingreso y entonces vamos a ponerle, entonces ya no son una cuenta, son 2 y después son 3. Entonces vive muy bonito. Claro. Vivir sin deudas es lo mejor que le puede pasar a una persona. ¿Por qué? La paz del hogar y la paz de los familiares, porque nadie los está llamando para atormentarlos. Claro. Hay otro tema muy interesante que he descubierto, que tiene que ver con la inversión, la salud mental y el bienestar, ¿verdad? Que, como te decía anteriormente, más bien nosotros, por la forma como crecimos, etcétera, de austeridad, a veces nos cuesta mucho dar el paso, ¿verdad? Para invertir en algo. Decir, no, eso cuesta mucho, está muy caro, no. Pero poco a poco, y gracias, digamos, a que en el caso mío, mi esposo y yo somos totalmente diferentes en eso, totalmente distintos. Y a veces yo me he dado cuenta y he descubierto que él tiene razón, ¿verdad? Que él diga, no, pero hacelo, gastalo, compralo, ¿verdad? Claro, yo quisiera que también por otro lado no lo compró. Entonces, qué sé yo, digamos, nosotros tenemos una casita aquí, en Costa Rica, vivimos en Atlanta, y ya estaba pues deteriorada, pero le veníamos metiendo cositas, pero un día yo misma decidí, yo dije, ¿por qué esperar? Uno siempre, o sea, está bien que ahorrar y que ser austero, pero hay cosas que a vos te van a generar un estado de ánimo, una actitud, un bienestar. Entonces decidimos, y yo le dije, y mi esposo por supuesto que estuvo de acuerdo, ¿por qué no hacemos una pequeña inversión de remodelar un poquito, ¿verdad? Sin mucho lujo, pero el cambio que hubo en esa casa fue tal, y no fue que yo tomé la decisión, sino lo que te decía antes, siempre acudir a alguien más que sepa de, ¿verdad? Entonces estaban estas muchachas que saben mucho, Laura y Adela, son primas y ellas son excelentes en eso. Entonces de un momento a otro me dijeron, vamos a hacer esto, y cuando yo volví, habían hecho un cambio tan bonito que jamás nos imaginamos. No estábamos viendo la montaña que teníamos enfrente, la vista preciosa, porque los sillones estaban del otro lado, y pasaron años y nunca se nos ocurrió. Detallitos como esos, que son inversiones que te traen una enorme satisfacción, y que a veces también uno dice, mejor esto no gasto. Tampoco se trata de gastarlo todo, sino de ver si lo podemos hacer. Pero sí, quizá hay otros que me entienden, que a veces nos cuesta dar ese paso, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor? Te voy a hacer una pregunta y te respondo en base a lo que me estás diciendo. ¿Cuál es la mejor inversión que usted puede hacer? ¿En familia, personal? La mejor, ¿o qué? En general. En general, bueno, la educación de mis hijos ha sido la mejor inversión, igual que mis padres, pues se sacrificaron para darnos la mejor educación que pudieron, y uno ve los frutos, ¿verdad? La educación. Pero hay una inversión que está antes de esa, y es la inversión en usted mismo. En lo que usted invierta, que le dé paz y tranquilidad, va a estar uno más feliz, más productivo. Exactamente. Totalmente. Que todo lo demás fluya. La primera inversión que uno debe hacer en la vida es en uno mismo. Y después de ahí viene todo lo demás. Porque si usted está bien y su esposo está bien, todos los demás van a estar bien. Yo creo que eso que estás diciendo ha sido lo más importante de este programa, que todos tienen que recordar eso. Todos tenemos que recordar eso. Que a veces nos cuesta. Usted remodeló su casa
bajo un presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero les trajo paz, les trajo alegría. Alegría, armonía. Felicidad, qué rico este sillón, qué bonita esa cortina, qué linda quedó la ventana, Entonces, hasta el techo. Sí, exactamente. Entonces, usted está feliz. Si usted está feliz dentro del hogar y su esposo también comparte esa felicidad, todo lo demás va ahí. Ustedes invirtieron en ustedes. ¿Y a quién les va a quedar la casa? Esa es la primera inversión en la vida. Y usted que me está viendo, es hacia usted mismo, no hacia los demás. Hay mucha gente que dice, yo trabajo para ellos. No, trabaje para usted. Porque si usted está bien, todo lo demás va a estar bien. Hasta en unos buenos tenis, ¿verdad? Sí. En unos buenos zapatos tenis. Yo creo que eso es importantísimo. Para hacer un buen ejercicio tenemos que tener un buen equipo y motivación. Entonces decir, bueno, voy a invertir en unos buenos tenis porque me los merezco y con esto yo voy a mejorar mi salud física, ¿no? Nadie llegó al éxito enfermo. Nadie. Mucha gente llega y me dice, Steve Jobs murió de cáncer. Sí, pero le dio cáncer ya estando en la cima. Y vemos la historia. Nadie llega así al éxito. Nadie. Si usted está bien, usted logra lo que usted quiera. Pero tiene que ser egoísta. Antes de pensar en los que vienen detrás suyo, los que están a la par, usted tiene que estar bien. Yo no puedo dar lo que no tengo. Claro. Ese es el secreto. Y las finanzas es lo bonito porque la finanza se combina con salud, se combina con todo. Todo tiene que ver con problemas financieros. Absolutamente todo, hasta la muerte. Uno se muere, o si no deja las cosas ordenadas, de un broncón financiero grande. Pero para tener finanzas sanas, yo tengo que tener salud. Ahora, dijiste anteriormente algo importantísimo, que yo diría que es otro de los titulares de este programa, que seguramente, y es la cantidad de familias desintegradas por diferencias en el manejo de las finanzas o en el presupuesto, y eso se ve, ¿cierto? Sí. Me pusiste a pensar y estoy recordando ese choque. ¿Cómo prevenir llegar a eso en una pareja, en una familia? La gente piensa que llegar al altar es ir a prometerse fidelidad nada más física, corporal, o sea, en términos de amor. La fidelidad entra también en decirle a usted como pareja, metí las patas, hice un gasto que no tenía que hacer, quedamos cortos este fin de semana, quedamos cortos esta quincena, estamos bien para este mes. La comunicación financiera es esencial, son dos. Los dos viven juntos, los dos van a afrontar los problemas juntos, los dos van a disfrutar juntos y les va bien. Ese es el asunto. El asunto es llegar y desde el día 1 de noviazgo, porque no es, todo eso usted lo entrena en el noviazgo, no lo entrena en el matrimonio. Usted sabe muy bien qué esposo le va a tocar o qué esposa le va a tocar desde el noviazgo. No, me decía una vez un excelente amigo, Pedro Viru, que nos está viendo ahorita. Ah, sí, Pedro. Pedro me decía una vez, me hace, el agresor no llegó al matrimonio, no es agresor desde el matrimonio, fue agresor desde el noviazgo. Uno siempre ve qué persona es la que va a llevar. Entonces uno sabe si esa persona es ordenada, si no es desordenada, si es de las que dice pagamos después. Entonces ese pagamos después en el noviazgo se va a transformar en algo que va a ser insoportable dentro del matrimonio. Entonces dentro del matrimonio, la lealtad y la fidelidad. Todo ingreso y todo gasto, por mínimo que sea, puede ser un parqueo de 1,000 colones. Si ustedes aprenden a llevar un presupuesto de esa manera, todo lo demás va a fluir, porque se tienen confianza para todo. Excelente. Hay otro tema, pero no, nos queda tiempo. Dale. Otra pregunta. Para mí es muy importante y también responsable de parte de nosotros como ciudadanos el pago de impuestos, ¿verdad? Claro. Eso es importantísimo, es un deber, es también un dolor. Sí. Es terrible, ¿verdad? Porque cómo duele, pero uno dice, bueno, qué bonito, y claro, yo sé lo que están muchos pensando, lo que todos pensamos, bueno, pero esos impuestos a veces sentimos que no se ven o a veces pensamos lo que ya se habla ampliamente que no es el tema. ¿Cómo saber que nosotros realmente estamos optimizando la mejor forma de pago de impuestos, ¿verdad? Porque a veces hay recursos que se pueden incluir como deducciones, etcétera, pero no los estamos utilizando, no los estamos aplicando. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Estoy trabajando en salud financiera en este momento. Si esta limonada fuera
una conversación entre dos amigos, ¿ok? No es deducible de impuestos. Pero estamos trabajando en estos momentos, estamos produciendo salud financiera. Entonces, esa limonada sí se transforma en un escudo fiscal, lo que me costó. Es ahí donde el contador tiene que tener una agilidad de verdad para saber clasificar, pero también la persona que contrata a ese contador tiene que decirle, es parte del matrimonio, es parte del matrimonio, él tiene que saber lo bueno, lo malo, lo negro, lo blanco y lo gris, para poder también él decirle y asesorarla de la mejor manera y decirle, mira, estás gastando más de lo que te está ingresando, mira, estos gastos no son deducibles de renta, tenés que cambiar tu forma de hacer los gastos, etcétera, etcétera. Ahí es donde viene también la fidelidad y la lealtad con el contador. Claro, claro, y es el tema inicial, ¿verdad? Que yo te preguntaba y que muchos que están con nosotros, bueno, ya tienen su contadora, su contador, que por cierto es una profesión que está en demanda, ¿no? Claro. En este momento por todo lo tributario. Hay que darle todo. El contador no es Harry Potter, no, tiene que tener, igual que dentro del matrimonio, lo que ustedes ven en el presupuesto del matrimonio se lo tienen que pasar directo al contador, así como va desde un parqueo de 1,000 colones, desde unas picaritas de 400 colones, hasta un gasto en ropa, zapatos y todo, para que él tenga todas las herramientas. No se vale mandar al contador sin balas a la guerra, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Está ahí. Gracias por estar conmigo el día de hoy, de verdad. No, encantadísima. La pasé genial. Encantadísima, vos me pediste consejos al inicio, pero yo sabía desde el principio que yo venía aquí a pedir consejos. No se valía, yo tenía que hacer las preguntas, pero gracias de corazón por estar con nosotros. No, y gracias a todos ustedes, la verdad que muy buen programa. Gracias. Y bueno, ahí te cuento cómo me va con el cuadernito. Listo, tenemos una tarea pendiente, entonces una segunda parte tenemos. Hasta luego, nos vemos el próximo miércoles.